Continuamos aquí en Negocios Televisión, en Business Connection, abriendo una ventana, a mirar de cerca, a analizar el contexto, a hablar de inversión. Y lo hacemos a esta hora con Isabel Sánchez Burgos, analista de Arquia Banca. Isabel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de recibirte. Hoy arrancamos una semana post bancos centrales. La semana pasada teníamos una agenda súper llena. El jueves, además, el miércoles se introdució además el Banco Central Europeo, subida de tipos de la FED esperada del Reino Unido y luego ese anuncio del Banco Central Europeo inesperado para evitar la fragmentación de la zona euro. ¿Qué análisis realizáis, Isabel, desde Arquia, de todos estos acontecimientos? Sí, pues la verdad que, como dices, fue una semana muy intensa para todos, para los mercados, para los gestores, para los inversores, y todo ello derivado, ¿no?, de ese proceso de normalización de las políticas monetarias y de intento de enfriamiento, entre comillas, de la economía, ¿no?, ante una palabra que a todos nos taladra un poco la cabeza ya, ¿no?, que es la inflación, ¿no? Ese intento de control de una inflación desatada tanto en Estados Unidos como en Europa, que va a tardar bastante tiempo en desaparecer, ¿no? 2 años creo que anticipaban la semana pasada algunos miembros de la FED, que vamos a tener que convivir, ¿no?, con esa inflación tan alta, derivada de manera coyuntural de 3 factores, ¿no?, como son esos cuellos de botella provocados por la pandemia, que bueno, ya hace tiempo, bueno, pero que esos efectos se siguen viendo. Por otro lado, la guerra en Ucrania, con esa presión sobre el precio de las materias primas, y después pues la política cero COVID de China, que está ahondando en esos problemas de las cadenas de producción, ¿no? Eso a nivel más coyuntural, pero es que a nivel estructural también tenemos condiciones para que esa inflación siga alta, ¿no? Pues como es la transición energética, por ejemplo, o ese proceso de desglobalización que viene pues heredado de esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, y también de esas políticas proteccionistas de países como el Reino Unido, ¿no? Muchas empresas han visto en todo este tiempo ese riesgo de derivar sus procesos productivos y distribución en países lejanos, y ahora vuelven, ¿no? Esos procesos vuelven a zonas más cercanas, y eso es un elemento claramente inflacionario, ¿no?, que se va a mantener en el tiempo. Con todo ello, antes de la pandemia sí que existían fuerzas inflacionistas y fuerzas deflacionistas que estaban en una balanza y trataban de mantenerse, ¿no?, en ese equilibrio, mientras los bancos centrales intentaban conseguir ese objetivo de inflación del 2%. Pues mira dónde estamos ahora, ¿no? Pues con una balanza que se ha inclinado claramente hacia las fuerzas inflacionistas, y bueno, pues y ahí pues en ese proceso pues lo que dices, tenemos a todos los bancos centrales, no a todos, pero bueno, a buena parte de los bancos centrales del mundo en ese proceso de normalización, ¿no? La semana pasada la FED subiendo 75 puntos básicos, y ya no es el primer movimiento. El Banco Central Europeo, que ha anunciado que ya en julio subirá, el Banco de Inglaterra, que subió, incluso el Banco de Suiza, que creo que no subía desde el año 2007, pues ahí también teníamos esa subida. La cuestión es ver si todo ese proceso de normalización va a derivar en una recesión. Y además, desde el punto de vista de los mercados, si eso ya está puesto en precio, ¿no? Nosotros creemos que, bueno, que buena parte de las noticias ya están puestos en precio, pero eso no significa que no vayamos a seguir viendo bajadas en los mercados en el corto plazo, ¿no? La volatilidad va a seguir existiendo. Y bueno, pues se tratará pues un poco de intentar manejar, ¿no?, esa volatilidad, ¿no?, que va a seguir ahí en los mercados, ¿no? Y creemos que, bueno, que a corto plazo va a seguir esos movimientos bruscos también, hasta que veamos un poco sintonía entre lo que realmente anticipan los bancos centrales y lo que realmente acaban haciendo, ¿no? Que vimos que la semana pasada fue el Wall Street Journal que nos anticipó que íbamos a tener esos 75 puntos básicos, cuando la Reserva Federal había hablado de 50 puntos básicos. El ánimo inversor, además, está un poco deteriorado, ¿no?, con esa posibilidad de recesión. No es nuestro escenario base, pero tampoco se puede descartar, y creemos que lo importante es ver si esa recesión inducida pues va a ser un elemento meramente técnico o va a traer acarreado desajustes pues en los niveles de empleo o en las cadenas productivas, ¿no? Yo creo que ese va a ser el punto, ¿no?, en el que tenemos que estar.
Y en este contexto, por lo tanto, ¿qué deben hacer los inversores? Pues es un contexto complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que diferenciar, por un lado, los inversores que están dentro del mercado y los que están fuera y quieren entrar. Si estás dentro del mercado, nuestra recomendación es seguir dentro. Pues es verdad que muchos inversores pueden estar tentados a llevar sus inversiones pues a resguardarlo, ¿no? en liquidez, pero es verdad que los movimientos son tan bruscos, tanto al alza como a la baja, que hacer estos movimientos de entrar y salir, encontrar el timing perfecto es complicadísimo y al final solo vamos a conseguir acumular más pérdidas, ¿no? Yo creo que si tenemos una cartera correctamente diversificada, está en nuestro perfil de riesgo y tenemos un poco de paciencia, al final los mercados se asentarán y además, bueno, contamos con el producto fondo de inversión que nos permite ir haciendo esos ajustes en las carteras sin necesidad de peaje fiscal, ¿no? Y podemos ir equilibrando nuestras carteras que nosotros creemos que tienen que estar ahora más defensivas, ¿no? Pues aprovechemos esa oportunidad que nos da el fondo de inversión para los que estemos dentro del mercado, pues ajustar, ¿no? Y si estamos fuera, bueno, pues yo creo que pueden existir dos opciones. Una, si quieres aprovechar las correcciones actuales, pues puedes ir haciendo cartera poco a poco. No entrar de golpe, pero sí poco a poco pues ir aprovechando pues, esas compañías o fondos de inversión que se han quedado a buen precio y tienen calidad, ¿no? Apostando por esa calidad. Si no eres capaz de asumir esa volatilidad en el mercado, pues igual es mejor esperar un poco a que se asienten un poco los mercados, como decíamos, y entrar un poco más tarde, ¿no? A principios de noviembre creo que hay elecciones al Senado en Estados Unidos. No creo que a Biden le interese un poco tener una economía en recesión. De hecho, ya se está hablando, ¿no? de la posibilidad de reducir esa presión sobre China, ¿no? Para que la inflación también esté más controlada. Entonces, bueno, dependiendo de si estamos dentro o estamos fuera, pues podemos hacer una cosa u otra. Y yo creo que, además, con tres elementos básicos en cualquier caso. Uno es no admitir más riesgo del que uno puede tolerar. La segunda es dejar el dinero trabajar en el medio y largo plazo. Y finalmente, pues bueno, ser muy prudentes, ¿no? Tal y como están hoy los mercados, y no invertir ese dinero que vamos a necesitar en el corto plazo, invertir en el dinero que vamos a poder mantener a medio y largo plazo. ¿Y por qué tipo de productos, Isabel, estáis apostando para lidiar con esta volatilidad del mercado, ya para concluir? Sí, la verdad es que está todo complicado, ¿no? En renta variable, también en renta fija. Nosotros estamos apostando por carteras equilibradas, buscando en renta variable ahora mismo estaríamos más bien neutrales, buscando ese sesgo defensivo y también hacia productos que nos puedan ofrecer un income, ¿no? Una renta, por ejemplo, a través de la rentabilidad, compañías que nos ofrezcan rentabilidad por dividendo. Pues hay fondos, por ejemplo, que invierten en esas compañías, puede ser una opción. Y más a medio y largo plazo sí que estamos ya mirando la posibilidad de ver compañías pues, que han sido muy castigadas y que creemos que tienen mucho potencial en el largo plazo, como por ejemplo compañías del sector tecnológico, ¿no? En renta fija empezamos a ser algo más constructivos en crédito. Pero es verdad que desde el punto y nosotros para nuestros fondos ya estamos comprando cosas muy interesantes, pero es verdad que desde el punto de vista del inversor recomendamos todavía tener una actitud bastante prudente. Y luego, bueno, pues incorporar algunos elementos que nos descorrelacionen, como pues, algunas ideas más ligadas a la economía real, que ya hemos hablado alguna vez, como por ejemplo las infraestructuras, o buscar algunos fondos de retorno absoluto que nos permitan descorrelacionar, aunque ahí siempre decimos que hay que ser muy selectivos porque hay productos muy buenos y otros que realmente no cumplen con esa función que dicen, ¿no? Pues nos vamos a quedar con toda esta receta, estos consejos. Isabel Sánchez-Burgos, analista de Arquia Banca. Un placer que nos hayas acompañado una mañana más aquí en Business Connection Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Muchas gracias. Buen día. Nosotros, José Antonio, te pasamos el testigo aquí en plato. Todo tuyo. Vamos a ver.